Consecuentemente hay que esforzarse y vas a ver todo puede conseguirse. Dale, dale, ya te ayuda a ti. Si tu camino es consciente, no pares de luchar y únete a mi gente. Muy buenas noches, queridos amigos, una vez más en vivo en estas redes sociales para compartir los tips de la práctica penal. El día de hoy es importante señalar un tema que quizá no consta en el sistema penal, no consta inclusive en la Constitución de la República como figura como tal. La hemos denominado la nulidad constitucional como figura especialísima dentro de la práctica penal, desde la óptica de la defensa penal, fundamentalmente. Tampoco hemos visto mucho en teoría, ni en las redes sociales, ni en el internet sobre este tema. Bueno, ¿qué es la nulidad constitucional? La nulidad constitucional es una figura jurídica constitucional protectora que retrotrae al proceso hacia el momento en que se ha violado la ley, en que se ha violado el trámite o en el que se ha violado los derechos humanos, fundamentalmente el debido proceso y otros principios jurídicos. ¿Quiénes participan de esta figura jurídica? Principalmente el procesado a través de la defensa técnica, la fiscalía, que es el principal ente que contradice en la audiencia en cuanto a nulidad constitucional, y por supuesto los jueces que conocen de la nulidad constitucional o los jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuándo, cómo y dónde presentar la nulidad constitucional? Recordemos que el proceso penal tiene su fase preprocesal, su fase procesal penal con las etapas de instrucción fiscal, audiencia preparatoria de juicio y la etapa de juicio. Una vez que se dicta la etapa de juicio, esta pasa en recurso de impugnación de apelación ante la Corte Provincial de Justicia. Cuando se realiza la audiencia de apelación, ahí se ratifica o se concede la apelación. Fundamentalmente, cuando no se concede la apelación, tenemos 5 días para presentar el recurso de impugnación que conocemos como la casación penal. En ese momento debemos presentar un escrito debidamente fundamentado con las causales de casación. Recordemos, ¿qué es la casación? La casación son todos los vitium in procedendo, los vitium in judicando, es decir, los vicios de procedimiento y los vicios de fondo de la última sentencia que da por concluida un proceso penal. Me refiero en el estado ordinario, no a aquellos casos de fuero. Sin embargo, ahí es el momento oportuno de presentar la casación. ¿Cómo? Obviamente con el escrito debidamente fundamentado, en el que como primer aspecto presentamos la violación en cuanto al improcedendo, al procedimiento. Fundamentalmente la casación tiene que ver cuando se ha violado la ley. ¿Y cuál es el efecto de la violación de la ley? Y obviamente cómo solucionamos esa violación de la ley. En la práctica penal, me refiero a la práctica penal, personalmente tenemos nosotros más de 200 casos en los que hemos conseguido la nulidad constitucional, muchos más. Personalmente, nuestro consorcio jurídico, muchos, unos 300 casos durante el desarrollo de nuestra práctica penal. Primera causal se la manifiesta que se ha violado el principio fundamental de la motivación, garantizado en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, pues este hace referencia cuando no exista la motivación en una sentencia, será considerada nula. Esta es la principal disposición para haber concedido o lograr conceder una nulidad constitucional ya en la audiencia de casación. El trámite se presenta como uno de los fundamentos por escrito. Ya vamos a ver cuáles son las causas por las cuales debemos presentar. Y una vez que
es calificada por la Corte, sube a la Corte Nacional, primero debe ser admitida. Si no es admitida, pues obviamente ya no continúa el proceso y el procedimiento. Cuando se admite, vamos a la audiencia de casación, que generalmente es pública, a no ser que sea delitos contra el Estado o delitos de carácter sexual, para que la audiencia sea netamente de carácter reservada y privada, en la que estén solo las partes. ¿Qué pasa en la audiencia? En la audiencia nuestro principal sustento obviamente ya pasa a la audiencia cuando es admitida sobre uno de los puntos que hemos presentado en casación. Es decir, nos admiten la violación de la ley por falta de motivación, violación al artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, o por violación también puede darse por el principio de legalidad procesal penal. En este sentido, solo sobre ese punto nos conceden que hagamos la audiencia en casación. Muy bien, la nulidad constitucional se refiere fundamentalmente a varias causas o causales, las he denominado yo. ¿Cuáles son esas? Primero, cuando se violenta o se viola el principio de la motivación, es decir, que una sentencia no cumple las características del artículo 621, 622 del Código Orgánico Integral Penal, cuando no está debidamente fundamentada, no está debidamente estructurada en cuanto a los hechos, en cuanto al derecho para haber establecido la decisión. Algunos le llaman que no está conforme a la lógica, a la razón, a las premisas, al silogismo para haber llegado a esa conclusión. Pero eso ya es un análisis muy técnico. Nosotros los litigantes vamos a lo concreto. Significa que la sentencia no cumplió esas tres teorías de la argumentación: teoría fáctica, teoría probatoria, el valor probatorio y por supuesto la teoría jurídica, en la que constan normas, principios, jurisprudencia nacional e internacional, doctrina nacional e internacional. Ahí no cumplen los parámetros de motivación una sentencia. También se dice que una sentencia es inmotivada, es decir, no cumple los parámetros nacionales o internacionales cuando se ha violado el trámite. Nuestra Constitución se llama el principio de legalidad procesal. Cuando ha violado el trámite establecido en la ley, nuestra disposición del Código Orgánico Integral Penal, hablando del Ecuador, hace referencia al artículo 652, numeral 10, literal C, es decir, cuando ésta influye en la decisión de la causa. Ese es fundamentalmente cuando puede declararse también la nulidad constitucional en la audiencia de casación. Otra causal para ser declarada, obviamente, nulidad constitucional es cuando se afecta a una legalidad de la prueba, cuando se puede demostrar durante la audiencia y a través del escrito de casación que la prueba ha sido obtenida violándose la ley, violándose la Constitución y violando la famosa doctrina Poppi, cuando no ha sido pedida, ordenada, practicada o incorporada conforme a derecho. Es decir, se ha dado una valoración que no correspondía, se ha violado normas y tratados internacionales sobre la prueba. Ahí, sobre una prueba deformada, una prueba que no debía ser considerada, pongamos, en la audiencia preparatoria de juicio, pero esta precluyó, pasó a la etapa de juicio, subió en apelación y llegamos a la audiencia donde hacemos la nulidad constitucional. Otra causal fundamental es cuando se ha afectado el derecho a la defensa en cualquiera de las instancias, momentos o procesos, conforme lo señala la Constitución de la República, fundamentalmente en el artículo 76, numeral 7, A, B y C de la Constitución. Cuando se niega, se deja en la indefensión. Cuando se deja en la indefensión, por ejemplo, cuando no fue notificado sobre alguna diligencia fundamental en la instrucción fiscal. También hace referencia cuando se ha dejado en indefensión o falta la defensa, cuando, por ejemplo, no ha acudido el abogado que representa al procesado sin que le notifiquen y acude, por ejemplo, un defensor público. Se ha dejado en defensa o en indefensión porque no ha tenido el acceso a una defensa experta, a una defensa técnica.
También se viola el derecho a la defensa cuando en una audiencia pudo haber sido desde la flagrancia, pudo haber sido en la preparatoria de juicio, en la audiencia de juzgamiento o la de apelación. No se permitió, por ejemplo, las exposiciones para expresar los argumentos de la defensa. Eso también es una de las causales por las cuales se ha conseguido, es decir, declarar la nulidad constitucional por violentar el derecho a la defensa y obviamente influir en la decisión de la causa. Luego de ello, es importante señalar también que se han conseguido nulidades constitucionales, inclusive declarando la nulidad desde la audiencia en que se realizó la flagrancia. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se ha demostrado o se pueden demostrar hechos de tortura, hechos que violenten a los derechos humanos, fundamentalmente a la tortura, al maltrato físico, al maltrato psicológico, es decir, haber obtenido pruebas, por ejemplo, en contra del procesado, violentando a su integridad. Obviamente llega ya a conocimiento de la autoridad más alta del Tribunal de Alzada de Casación y se expone los motivos por los cuales tiene que ser declarada la nulidad constitucional. Recordemos que en casación lo que se protege es una buena administración de justicia, lo que se protege además es la unificación de la jurisprudencia, pero se protege, como nuestro país es garantista neoconstitucional, la protección de esos derechos humanos que protegen fundamentalmente la tutela judicial efectiva. También procede